Hola, ¿cómo están? Agradezco al Señor la oportunidad y la bendición de poder seguir compartiendo su palabra y meditando en ella. Pues una vez más les invito a que estemos en oración los unos por los otros para que pues podamos cumplir con la voluntad del Señor y que nuestras familias sean conforme a lo que Él nos muestra en su palabra, ¿verdad? El tema que hemos estado manejando se llama el diseño de Dios para la familia. Y el tema que vamos a ver hoy es siendo una mujer piadosa. Vamos a hablar de la mujer en el matrimonio. Y pues primero hay algo que podríamos pensar es cómo se ve la mujer a sí misma. La mujer ha enfrentado pues muchos maltratos y muchos problemas culturalmente y tradicionalmente en la mayoría de los países. El hecho de que Dios le haya dicho al varón que él es el líder espiritual, a veces se ha tomado de la forma equivocada y se piensa que la mujer pues no tiene mucho que añadir o valor que pudiera agregar al matrimonio. Pero sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que la mujer es muy valiosa a los ojos de Dios y que tiene un propósito definido por la palabra de Dios para la mujer, para que ella pueda ser de bendición y, como su palabra misma lo dice, pueda ser la ayuda idónea de su marido. Hoy vamos a ver un pasaje en Primera Pedro capítulo 3, Vamos a ver de los versículos 1 al 6, pero antes vamos a ver un versículo en el capítulo anterior que maneja todo lo que, o que afecta a todo lo que sigue a continuación. Pero como comentábamos, a veces la mujer tiene una visión de sí misma que de alguna manera es proyectada en ella por la misma sociedad. Y eso pues causa muchos problemas. Entonces lo importante, podríamos decir, no es cómo se ve la mujer a sí misma, ni tampoco cómo la mujer es vista por la sociedad, sino cómo ve Dios a la mujer. ¿Qué visión tiene Dios de la mujer? ¿Qué espera Dios que la mujer haga? Y alguien podrá decir, bueno, pero ¿por qué debemos obedecer eso? ¿Por qué debemos obedecer lo que Dios dice? Pues porque hemos visto por experiencia que tanto el hombre cuando se aleja del plan de Dios y la mujer cuando se aleja del plan de Dios, las cosas no funcionan bien, las cosas resultan mal. Y es lo que vemos en este momento en nuestra sociedad. Tantos problemas que se dan, familias disfuncionales, violencia intrafamiliar, tanta violencia en contra de las mujeres. Y todo eso es porque a veces el hombre piensa, yo puedo, yo sé, no necesito a Dios. Y a veces la mujer también puede caer en ese sentido de decir, ¿por qué debo obedecer a Dios? Entonces vamos a ver qué es lo que Dios nos dice en su palabra para que tanto hombres, si tú estás escuchando, y las hermanas que van a escuchar, podamos todos tener una visión de Dios, como ya mencionábamos en los mensajes anteriores, del hombre y en esta ocasión de la mujer. Entonces déjenme leer en Primera de Pedro capítulo 2, en el versículo 21. Les digo, este pasaje, este versículo afecta todo lo que es la carta en sí y obviamente lo que sigue después, que es el capítulo 3. Entonces aquí Pedro está hablando del Señor Jesús, está hablando del ejemplo de obediencia, está hablando de cómo Él, siendo Dios, pues se despojó a sí mismo. Y este versículo es muy importante. Dice así otra vez, Primera de Pedro 2, versículo 21. Dice así, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces aquí vemos al apóstol Pedro, cómo él, que estuvo con el Señor Jesús, puede escribir esto inspirado por el Espíritu Santo y dirigirlo a la iglesia en su totalidad, a los hombres, a las mujeres, a los siervos, a los libres, a todos, a las familias, a los que estaban solteros, a las viudas, ¿verdad? Entonces este pasaje nos hace ver que yo como hombre debo seguir el ejemplo del Señor Jesús. Y las hermanas deben seguir el ejemplo del Señor
Jesús. ¿En cuanto a qué? En cuanto a obediencia y en cuanto a sumisión bajo la mano de Dios. El Señor Jesucristo se sometió al Padre. Entonces Él espera que tú, varón, y yo, varón, nos sujetemos a Dios. Y Él espera que las mujeres también se sujeten en obediencia a Dios. Entonces vamos ahora sí a 1 de Pedro capítulo 3, versículos del 1 al 6, pero teniendo esto en mente, que todo esto, ahora específicamente para la mujer, es para que sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, para que busquemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces aquí vamos, 1 de Pedro, capítulo 3, del 1 al 6. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara, que obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Entonces, lo primero que podemos mencionar de este pasaje, en base a lo que vimos del ejemplo que nos da el Señor Jesús, es que la mujer debe buscar la voluntad de Dios. Ahora, aquí específicamente en los versículos 1 y 2, déjenme los leo otra vez, pensando, y por eso Pedro empieza con la palabra asimismo, ¿verdad? Asimismo como el Señor se sujetó, asimismo como el Señor obedeció. Dice, ustedes mujeres estén sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces, en estos primeros dos versículos, el apóstol Pedro nos señala que la mujer, asimismo como el Señor Jesús, debe buscar la voluntad de Dios. Debe enfocarse en fortalecer su relación con Dios. Debe también buscar que su conducta, su comportamiento, sus palabras, sus reacciones, sobre todo su obediencia al Señor Jesús, influya en su esposo, que el esposo la vea, que el esposo vea que Dios está actuando en ella, que el esposo vea que ella está buscando saber cuál es la voluntad de Dios, que ella está buscando saber cuál es el plan de Dios para su vida, y el esposo, como dice aquí Pedro, el esposo inconverso, aquel que no cree, aquel que no obedece a la palabra, se ha influido y se ha influenciado, y se ha ganado para el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para la mujer en el matrimonio? Y podríamos decirlo de manera general, desde que ella es joven, soltera, ya cuando se casa y cuando tiene hijos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que ella busque precisamente el propósito de Dios para su vida. Y aquí está diciendo que ella se debe someter o sujetar a su marido. Y aquí la palabra someter o sujetar es ponerse bajo la autoridad de. Y lo que está diciendo, de alguna manera, el apóstol Pedro, es que el que es responsable, el que es el líder en el matrimonio es el varón. A él va a llamar Dios a cuenta del matrimonio. A él va a llamar a Dios a cuenta inclusive de su esposa. Y a él va a llamar a cuenta a Dios de sus hijos. Así como el Señor le dio talentos a hombres y se fue y regresó y después dijo, vengan, vamos a hacer cuentas. Yo creo que Dios nos va a pedir cuentas de lo que Él nos dio. No solamente de manera personal como habilidades o talentos o las cosas que pudimos haber logrado, sino también de nuestra familia, de nuestra esposa, que de alguna manera somos responsables y también somos responsables de nuestros hijos. Entonces la mujer, dice aquí el apóstol Pedro, o dice Dios,
que la mujer debe buscar la voluntad de Dios. Y entonces ella debe someterse, ponerse bajo la autoridad de su marido. ¿Y qué significaría eso? Pues significaría respetarlo, significaría orar por él, significaría pedirle a Dios, Señor, fortaléceme, Señor, ayúdame a que yo pueda tener una conducta de tal manera que impresione a mi esposo. No impresionarlo en el mal sentido de que ella pueda ser mejor que su esposo, sino de que ella está buscando hacer la voluntad de Dios y que ella está intentando el querer agradar a Dios. Entonces, en estos dos versículos lo que podemos aprender de cuál es el propósito de Dios para la mujer es que ella busque la voluntad de Dios para asimismo obedecer como el Señor Jesús obedeció, que ella fortalezca su relación con Dios y al fortalecer su relación con Dios, que ella le pida al Señor, que hermano usted le pida al Señor que su conducta, sus palabras, sus reacciones puedan influir en su esposo, si es que es incrédulo, para que él se entregue al Señor Jesús. Y en el caso que también se da muchas veces que el esposo es creyente, pero a veces cuesta trabajo darse cuenta de que si realmente es creyente, porque no le interesan las cosas de Dios, no va mucho a la iglesia, le da más importancia a otras cosas. Entonces ahí la mujer puede eso, buscar la voluntad de Dios, fortalecer su relación y pedirle al Señor que le dé la gracia para que sus palabras, su conducta, sus reacciones puedan influenciar a su esposo y él busque obedecer también al Señor.